frágil, de barro, material, casi sin valor, pero a Él le plació poner su gloria en cada uno de nosotros. Nos escogió como un especial tesoro, y así nos ha hecho llamar, pero no por nosotros, sino por la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, que murió ahí, pero no quedó en la muerte, no quedó en el sepulcro, sino que resucitó al tercer día para darnos vida a nosotros y vida en abundancia. A Él sea toda la gloria, el honor y el poder. Gloria a Dios. Amén. Bendito Oramos, Padre. hermanos. Padre Santo, Padre Celestial. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por tu inmensa bondad. Llénalo de tu Porque ¿qué soy yo y qué es mi pueblo? Como dijo David, para que tú tengas memoria de nosotros y extiendas tu mano de poder y nos sostengas. Gracias, Señor, por tu palabra, en donde encontramos vida y vida en abundancia. Provéenos, Señor, de todo recurso espiritual para caminar esta vida junto a ti, honrando y glorificando tu santo nombre. Padre, te pido que nos santifiques en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Exáltate, gran Cordero, exáltate en este lugar, en estas vasijas. Que tu palabra penetre hasta las coyunturas, Señor, y haga lo que tú deseas que se haga. Que Amén. tu voluntad sea hecha en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Así sea. Amén. Vamos a centrarnos nuestro pasaje en Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El hermanito Brian la va a poner en la Reina Valera. Las cartas o las epístolas, como las conocemos, principalmente las universales, que es Pedro, Judas, Primera, Segunda y Tercera de Juan. La iglesia estaba viviendo un periodo muy difícil de persecución, y eso era la iglesia naciente, pero ya estaban falsas doctrinas, falsas enseñanzas, muchos ya se habían desviado, no vivieron y no quisieron pagar el precio de ser cristianos. Sin embargo, muchos otros fueron fortalecidos por estos hombres que escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Y esta carta de Pedro es una de esas que en medio de la persecución, en medio de la cárcel, fueron inspirados para darles ánimos y exhortar a este pueblo elegido, a estos nuevos creyentes, a estos que pasaron de tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Para algunos críticos bíblicos, Pedro era incapaz de escribir en un griego de esa calidad, pero sin embargo pudo hablar otros idiomas. En Hechos 2, pobre el Espíritu Santo no le iba a dar capacidad para escribir pulidamente a aquel pescador, así como este vaso que está aquí, torpe en el hablar, pero eso es para que se vea quién es el que fortalece. Es Dios, es su Santo Espíritu. Amén. Vamos a leer 1 Pedro 2, del 1 al 3. Por tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual, pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado de la bondad del Señor. Amén. Hermanos, el ser humano tiene un sentido de supervivencia natural, ¿verdad? Desde que se está gestando en el vientre de la madre, él tiene la capacidad de ser alimentado, porque la alimentación es una necesidad básica, primaria, fundamental para la vida de todo ser humano. El apóstol Pedro nos escribe aquí que deseemos, como estos niños recién nacidos, esa leche, ese alimento. Pero también a la hora de la madre estar alimentando al hijo, transmite todo lo que ella come, se lo transmite al bebé. Por eso algunos nacemos muy llorositos, porque las mamás no cuidan la alimentación muchas veces. Pero si la mamá se alimenta bien, el bebé crecerá fuerte, sano, ¿verdad? Con un potencial mucho más desarrollado. No todos los casos, hay algunas deficiencias que suceden para que se vea la gloria de Dios después, ¿verdad? Entonces,
Cuando nace el bebé, aparte de llorar, el segundo que pide es alimento, la leche materna. Y algunos pues los alimentan con una fórmula. Pero hoy hablaremos de esa leche, marca reina de los cielos, reino de los cielos. Amén. ¿Han escuchado ustedes la frase, eres lo que comes? ¿Sí? Si yo me como un bolillo, no soy un bolillo, pero tendré algunos efectos secundarios. ¿Sí? Pero eso lo vemos como el alimento físico. Y alguien podrá decir, ¿y eso qué importa? Hermano, a nuestro cuerpo también le importa a Dios. No por nada, como iglesia formamos parte del cuerpo de Cristo. Pues un día, ya sea que muramos o que vivamos, seremos levantados con poder y nuestros cuerpos serán transformados de corruptibles a incorruptibles. Y entonces nos encontraremos con el Señor cara a cara. Seremos transformados y seremos levantados y seremos llevados y veremos cara a cara al Señor en las nubes. Entonces el pasaje nos habla, Pedro, de desear, pero no es un deseo simple de ay, se me antoja. Es un deseo, como decía aquí, gritado, anhelado, como ese niño cuando tiene hambre a deshoras de la mañana, de la madrugada, y grita y desesperadamente llora. A eso se refiere Pedro, a desear ese alimento desesperadamente, así como cuando alguien, tengo antojo de esto, de un chocolate. Pero esto va más allá. Esto es un deseo que nos lleva a la eternidad. Al igual que el alimento, que es fundamental para la supervivencia, por lo tanto seguido nos metemos en tentación, ¿verdad? Sobre todo cuando empezamos una alimentación media saludable, seguido tenemos ahí como que tropiezos. Y la industria nos vende cualquier cantidad de alimentos que por lo general son chatarra. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad no solamente con lo físico, que sí le importa a Dios, sino con aquella alimentación que va más allá, que es la espiritual. Desear no es un consejo, no es si quieres, es una orden. Desear la leche espiritual es un llamado urgente, mis hermanos, y hoy la iglesia necesita levantarse con esa hambre y sed de justicia, porque el mundo allá afuera se está consumiendo por el pecado. Y ustedes saben a dónde van. Y aún aquellos que dicen creer, muchos, el mundo se los están comiendo. Jesús pasó 40 días en el desierto y también tuvo hambre física. Pero ¿por qué el enemigo no pudo hacerlo caer? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Recordemos que fue llevado al desierto por el poder del Espíritu, pero después de haber pasado los 40 días, 40 noches, dice que regresó en el poder del Espíritu. Y no se trata solamente del ayuno natural o físico, que es muy importante que retomemos la disciplina, sino de ese contacto y estar con el Señor día a día, deseando su presencia, anhelando su llanura. Jesús tuvo hambre. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le contestó Jesús al enemigo? No solo del pan vive el hombre, sino que toda palabra de Dios es vida para el hombre. La gente busca un alimento que perece. También a Jesús lo seguían, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquel pasaje donde alimenta a más de 5,000? Y le dice el Señor, en Juan 6, dice, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Así somos nosotros también, hermanos. Muchas veces acudimos a un llamado por la bendición, no por el creador ni por el autor de aquellos milagros. A veces ni entendemos los milagros que suceden en nuestra vida, solamente los pedimos a gritos como bebé desesperado, pero no queremos actuar en obediencia hacia la palabra de Dios.
Seguimos buscando un alimento que perece. ¿Cuánto nos afanamos en el mundo? Mucho. ¿Cuánto nos afanamos por el reino? También hay un alimento que no perece, sino que da vida eterna. Y Jesús respondió en el mismo capítulo 6 de Juan, en el verso 35, dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero nadie viene a Él si el Padre no le ha llamado primero. De manera que a veces somos muy orgullosos y decimos: yo voy porque yo decidí venir a Cristo. No. Él es el que llama. Él es el autor de la fe, no nosotros. Él nos amó primero. Amén. A Él la gloria y el honor. Amén. Nosotros hemos bebido y comido de la copa del Señor también. Hemos sido partícipes de eso. Nos falta tomar más de esa copa, que también es la aflicción. Pero sin duda pasaremos por ella, mis hermanos. No estamos exentos. Y eso también es para purificación y limpieza de nosotros, de nuestras almas, para moldear nuestro carácter y sea cada vez más parecido a aquel que nos sustenta, a El Shaddai, el sustentador, el Dios Todopoderoso. Él mismo se ofreció, nuestro Señor, para darnos vida. Ahora que hemos degustado de ese pan bajado del cielo, ¿cómo podemos o debemos corresponder? El escritor de Hebreos nos hace un llamado a un crecimiento espiritual. Nos dice en el capítulo 5, del 11 al 14, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. ¿En dónde estamos parados nosotros? Cada uno. Yo. Dice el pasaje que ustedes son como bebés que solo toman leche. Hace tanto que son creyentes que ya deberían de estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Miren, mis hermanos, hay unas corrientes teológicas bastante fuera de sí. Y lo asombroso es que son teólogos protestantes que se han desviado. ¿Y se han desviado por qué? Por querer ir más allá de la verdad, más allá de lo que el ser humano le compete. También cuando buscamos demasiado conocimiento, estamos queriendo ser como el enemigo, como Satanás, cuando quiso asemejarse a Dios. Y cuando vino y engañó a Adán y a Eva, lo primero que les ofreció fue ser como dioses. ¿En qué? En conocimiento. Los poderes del mundo ya no se rigen solamente por el hambre del dinero, sino por el poder. Ellos ni siquiera buscan fama, buscan poder dominar el mundo, las masas. Estamos bajo ese gobierno, pero nosotros tenemos al Rey vencedor. Amén. Pero seguimos en esta tierra. Seguimos en esta tierra, por tanto necesitamos desear esa leche. Muchos de nosotros ya tenemos años caminando en la fe, años caminando en algún ministerio. No voy a usar otro ejemplo, ¿no? Yo misma. ¿Qué tanto he avanzado? ¿Qué tanto he crecido? Y cada uno de nosotros, mis hermanos, meditemos. Siempre estamos queriendo ser como bebés, como niños, que nos jalen para allá, que nos lleven para acá, que nos guíen de acá. ¿Y nuestra responsabilidad dónde queda? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? En la actualidad la iglesia está viviendo una desnutrición global. No me refiero solamente aquí donde estamos. Es nuestra responsabilidad mantener el cuerpo de la novia nutrido. ¿Verdad que somos la novia del Cordero? Parte de... ¿Cómo se prepara una novia?
viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Su vestido, que es de lino fino y es bien fácil de manchar, por cierto, el lino es bien difícil para planchar. Pero ¿cómo se prepara la novia? Se ponen a dieta, se cuidan lo más que se puede. ¿Qué novia va a recibir el cordero? Limpia, resplandeciente. Dice en el verso 13 del mismo Hebreos, dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Amén. ¿Cuántas veces nosotros seguimos batallando para tomar una decisión? Y simple. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a la leche calientita. Nos hemos acostumbrado a lo fácil, a lo práctico, a que alguien nos dé la papilla. Pero muchos de nosotros ya necesitamos despegar. Y no estoy diciendo despegar de salir corriendo de aquí, no, de afirmarnos más en la fe, afirmarnos más en el compromiso. Voy a retomar unas palabras que dijo el hermano Dudiges, el pastor Dudiges, domingos atrás, hablando de los matrimonios. Intimidad. ¿La siguiente cuál era? Paciencia. Pasión y compromiso. Eso es lo que nosotros, la iglesia, necesitamos como la novia del Cordero. Porque no se trata de una relación familiar, parental, de matrimonio solamente. Eso es un pequeño destello de lo que debe funcionar en la sociedad. Nosotros necesitamos intimidad, pasión y compromiso con el que nos salvó, con el que nos sacó del pozo de la desesperación, el que te limpió sin pedirte nada, el que te dice vuelve, vuelve. Como creyentes maduros debemos ser ayudadores de aquellos que empiezan a dar sus primeros pasos. ¿Quién es nuevito aquí en la congregación? 6 meses. Como cristiano, 6 meses. Como creyente, 1 año. ¿Todos son más arriba? Bueno, no estoy hablando con gente madura. Muy madura. ¿Verdad? Nos entendemos. Muy madura. Bueno, ustedes me enseñarán. Necesitamos ser ayudadores. Muchas veces hemos visto hermanos que han caído y en lugar de ayudarles, los pisamos. Hemos sabido de aflicciones que están pasando algunos hermanos y en lugar de ayudarles, de alimentarlos, de atraerlos, de abrazarlos, los dejamos como el doctor, el maestro de la ley que pasó por un lado del hombre que estaba herido. El samaritano. ¿Esa es la novia que le vamos a presentar al Señor? Seamos honestos, ¿cuánto tiempo tenemos militando aquí en el cristianismo? Y aún no somos capaces de comer ese alimento sólido. El que se acostumbre a comer pura leche, ¿usted cree que va a estar nutrido? Si aún siendo bebés, hablando de nuevo nacimiento, no bebés físicos, ¿usted cree que ese es el alimento que lo va a sostener toda la vida? ¿No cree usted que es capaz de comer alimento sólido? Pero el día que comamos alimento sólido, muy probable es que nos duele el estómago. No cae mal. No cae mal. Miren, ahora las tendencias para hacer homilética son 20 minutos de predicación. Porque la gente no soporta. Te aguanta 3 horas viendo una serie, una película en el cine. O todo el día si es dominguito, ¿verdad? El sabadito. Pero la regla de homilética actual
Dicen que son 20 minutos porque si no la gente se te va. Tan desnutridos estamos. Hay otro problema en la iglesia actual. Hay un alimento que está siendo adulterado. Por tanto, nosotros debemos buscar y degustar de ese alimento no adulterado. Pero si no nos alimentamos de alimento sólido, ¿cómo vamos a distinguir algo que no está adulterado? Si la verdad no está en nosotros, prolifera la mentira o las casi verdades, que es igual a mentira. El alimento no adulterado, iglesia, es el que necesitamos. La iglesia a nivel mundial está sufriendo una crisis porque estamos en el final de los tiempos y lo reconocemos, ¿verdad? Hay señales por todos lados. De manera que nuestra redención está más cerca de cuando creímos. Por eso necesitamos anhelar, desear, gritar por ese alimento espiritual. Pero muchas veces nos sentimos saciados. Estamos llenos de tantas cosas que nos sentimos saciados y lo trasladamos a que estamos llenos de Dios, llenos de su presencia. Vayamos un poquito hacia adentro y veamos si estamos llenos de Él. ¿Quién es el que se siente saciado? El que anda en la vanidad de la vida, del mundo, de sus placeres. La iglesia de Corinto era una congregación donde había mucha manifestación de dones, pero habían perdido el sentido del gusto. De manera que el apóstol Pablo les habló enérgicamente. ¿Cómo nos hablaría Pablo hoy aquí? Ya no les digo, viene Jesús y se planta aquí a un lado de nosotros, ¿qué nos diría? Escribe al ángel de la iglesia que se encuentra en Cabo San Lucas, Central Cabo. He visto, tú, póngale. Pero tengo algo en contra, póngale. Individualmente y colectivamente, como congregación. No estamos en tiempos para perdernos en vanidades. Estamos en el tiempo de volver nuestra mirada al Señor, de entregar aquello que no hemos entregado. Necesitamos procurar un alimento más sustancioso. Primera de Corintios 3, 2 al 4. Dice Pablo escribiendo a Corintios: tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? ¿Cuántas veces nosotros mismos hacemos diferencia? Es que yo soy de la iglesia tal y yo pertenezco a tal. Es cierto, tenemos una identidad, ¿verdad? Tenemos una iglesia que nos identifica, iglesia de Dios, pero hay otra más grande, iglesia de Cristo, y a esa pertenecemos todo el cuerpo de Cristo, porque bebemos del mismo alimento espiritual, de la misma leche. Nos hemos conformado, iglesia, y lo vemos en las redes sociales y vemos cada cosa. Nos hemos conformado, anótenlo, snacks espirituales. Nos hemos conformado con pequeños destellos y hasta burlas de lo que es el cristianismo. Antes yo veía algunos videitos que sacan luego de chistes acerca de cómo vivimos el cristianismo.
Por ahí anda un chavo, un youtuber, no sé qué, que sea influencer, que hace videos. Y a mí me daba risa. Y sí es cierto, y le ponemos un nombre, ¿no? Tal persona es así, y nos reímos. Y pensando pues en todo esto, se está riendo de cada uno de nosotros, que tenemos errores, sí, pero no se da cuenta que se está riendo de una parte del cuerpo de Cristo. Y eso, lo único que da al mundo, le provee al mundo de ese alimento para aborrecernos a nosotros y al Evangelio de Jesucristo, porque allá en el mundo lo único que se dice, mira cómo son, pero nosotros como creyentes somos culpables de eso, porque le seguimos a esas personas que tienen ganancias, son deshonestas, hacen su trabajo sí, pero no a costa de reírse de muchos que profesan su fe. ¿Qué estamos bebiendo en las redes sociales? ¿Qué estamos comiendo? ¿De qué nos estamos no nutriendo, desnutriendo? Busquemos un alimento nutritivo, no solo sustancioso, sino que nutra. Volvemos a nuestro pasaje, como bebé recién nacido, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Ahora que han probado de la bondad del Señor. ¿Usted ha probado de la bondad del Señor? Amén. Todos, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Amén. Todos hemos probado de esa bondad. ¿Cuándo te das cuenta tú que lo que estabas comiendo, en lugar de hacerte un bien, estaba perjudicando tu salud? Pues una es cuando te enferman, y otra es cuando cambias tu régimen alimenticio por algo más sano. ¿Por qué? Porque tu cuerpo resiente. Empiezas a desintoxicarse tu cuerpo y empiezas a recibir un alimento saludable, de manera que cuando comes algo chatarra, te cae mal. Pero de lo contrario, si nos alimentamos solamente de chatarra, nos cae mal la comida saludable y no la soportamos. Nuestra saciedad está en Cristo. Dice Mateo 5, verso 6. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hemos probado de la bondad del Señor y cuán paciente ha sido con nosotros. El que tiene hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Isaías 55:1 dice: ¿alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. El Señor no cobra. Y Él te ofrece, ven y bebe hasta saciarte. Él es paciente con nosotros, pero espera que nosotros también le correspondamos. No está sujeto a nosotros, pero Él desea que su iglesia, sus hijos, le amen, le obedezcan, le escuchen, le correspondan por quién es Él, no por lo que nos da. ¿Está robusteciendo tu fe? Y no estoy diciendo que no es que no leamos la palabra. Buscamos y va para afuera. La palabra de Dios no es digna de eso. La palabra de Dios es digna de ser comida, de que la rumiemos. No importa que no te leas 5 capítulos en un día, con uno tienes para que siga transformando tu vida. Con uno. Dijo aquel hombre: una palabra tuya basta para sanarme.
para cerrar, mis hermanos, necesitamos comer alimento nutritivo. Miren, cuando una oveja está raquítica, no se alimenta bien, se vuelve toda debilucha. ¿Y qué creen? El lobo la va a atrapar fácilmente. La preocupación de los apóstoles era esa: cuidado con los falsos maestros, porque la apostasía se va a dar dentro de la iglesia. Por eso necesitamos el alimento espiritual, para saber distinguir lo santo de lo profano. Amén. Otra cosa no nos lo va a dar. Necesitamos que desde el púlpito haya alimento, pero ustedes también, yo también soy responsable de buscar ese alimento, porque el Señor ya lo proveyó, porque Él no ha cortado su mano. Él ya lo proveyó. Basta que lo tomes, basta que yo lo tome. Si el mundo se está perdiendo, nosotros también somos culpables. Si la gente no se está alimentando, somos culpables. Porque ¿qué le puedo ofrecer yo si yo misma estoy raquítica espiritualmente, sin alimento? ¿Cómo voy a sostener a alguien? ¿Recuerdan que en los aviones, cuando dan las instrucciones, le dicen primero usted póngase su careta de oxígeno y después ayude al otro? Primero aliméntese usted bien y ayudemos a los demás. No dejemos, cerremos filas en el cristianismo. No cerremos las puertas, pero cerremos filas, abrazándonos unos a otros, proveyéndonos alimento unos y otros. Porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Diría de los escritores bíblicos, ¿no? Les conviene llanto en lugar de risa. Tenemos júbilo en el Señor, pero tratándose de nuestra propia vida, de nuestra relación con Dios, muchas veces nos conviene llanto al mirar qué tanto hemos descuidado este templo donde la presencia del Señor mora, que tanto hemos sofocado el fuego del Espíritu. Segundo de Pedro 2:2, para terminar, dice: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. A veces nos da miedo decir tal o cual, y los vemos en YouTube, ¿no? Muchos televangelistas y estos que tristemente llenarnos más del Señor. El objetivo no es solamente alimentarnos, sino crecer. La salvación comienza con el nuevo nacimiento y continúa en madurez, santificación progresiva. Necesitamos avanzar en eso. Crecimiento espiritual es evidencia de una vida en el Espíritu. Una pregunta: ¿estoy creciendo yo en el fruto del Espíritu? Porque si no hay crecimiento, estamos quedando como enanos espirituales. Hay que crecer. Y no vamos a hacer como Zaqueo, vamos a usar un árbol para estar más alto, ¿no? Necesitamos desarrollar una vida
de intimidad con Dios, llena del Espíritu. Amén. Voy a entonar una pequeña estrofa de un canto que hace muchos años escuchamos de René González, se llama Iglesia. Voy a cantar solamente, pero díganme la estrofilla. Dice: yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane el herido de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo eres, Señor. Poderoso eres. Allí quiere morar el Señor, mis hermanos. Oremos por esa iglesia, por nosotros. El Señor nos vivifique con más hambre de Él, hambre de su presencia, hambre de su palabra, hambre de su verdad, no de mentiras. El mundo está lleno de mentiras, no necesita más. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No va a venir Jesús a predicar su propio evangelio. Otra vez no, Él ya vino. La voz profética del Señor somos nosotros, la iglesia. Muchos quieren solucionar el mundo calmando las guerras, pero siguen siendo enemigos de Dios. Amén. Que sea el Espíritu Santo empoderándose en nosotros, tomando esa autoridad que solamente le corresponde a Él. Aleluya. Y convenciéndonos una vez más y cada día de pecado, de juicio y de justicia, porque la gloria le corresponde a Él. No a nosotros, siervos inútiles, a Él. Gloria a Dios. Él no nos necesita, nosotros le necesitamos. Amén. Amén. Aleluya. Damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, por tu amor, por tu paciencia. Señor, si he sido torpe en hablar, sea tu Espíritu Santo vivificando los corazones de mis hermanos y el mío. Que tu palabra siga penetrando, que irrumpa en lo más profundo de nuestro ser. Provoca en nosotros ese deseo de saciedad en ti, solo en ti, pues tú eres el pan de vida, el maná bajado del cielo. Tú eres, Señor, el único que puede proveer, llenarnos de tu santidad, de tu amor. Perdónanos, Señor, por cuanto hemos sido negligentes. Perdónanos, Señor. Porque como iglesia muchas veces hemos sido muy duros, insensibles a la herida de la humanidad. Nos hemos conformado. Pero si hoy, Señor, nos estás hablando, fortalece nuestra fe. Para gloria de tu nombre y exaltación
que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.